El Atlético de Madrid derrota al Barcelona 2-0 en territorio catalán el día de hoy dentro de la Champions en los cuartos. Aquí está la victoria del conjunto del Atlético de Madrid. Primero está este señalamiento por parte del asistente y el Barcelona, que tenía esas primeras oportunidades para marcar. Viene la expulsión de Cubarsí. Era el último hombre en esa falta sobre Simeone y Julián Álvarez cobra de manera impecable un gol de bandera. El balón, vean ustedes cómo pasa por encima de la cabeza de Lewandowski. Un golazo, hay que decirlo. Buena tarde para todos. La verdad, el cobro es magnífico y justo también la expulsión, Beto, porque causó por ahí polémica de si era o no roja. Yo creo que estuvo muy bien señalada la falta. Era una jugada de mano a mano y pasó de una tarjeta amarilla a una roja a un golazo el Atlético de Madrid. El partido se le fue al Barcelona. Después con el 2-0, un excelente remate de Sorloth que le gana a Gerard Martín, pero esa jugada, la expulsión, cambia todo. Sí, el gigante Sorloth, que aparece con su gran físico, con su elevada estatura, para meter el disparo con la pierna izquierda en ese centro. El balón se va al fondo de la portería. Aquí está la pieza clave del Atlético de Madrid, Julián, con ese toque extraordinario, como decían los antiguos, con Teodolito, en este golazo que marca Julián Álvarez para marcar el primer gol de los dos que consiguió el Atlético de Madrid como visitante en la cancha del equipo del Barcelona. A partir de este momento ya estamos enfocados y vamos a platicar con Adri, con Toño y con Ciro sobre lo que ocurrió en este partido del día de hoy, que gana merecidamente, Ciro, el conjunto del Atlético de Madrid. Sí, yo pensé que el Barcelona lo empataba, honestamente, porque después de la expulsión que sufre Pau Cubarsí al minuto 41, correctamente apreciada por el VAR, porque el árbitro empezaba a perder los papeles, István Kovacs, después tiene un error garrafal en la segunda mitad, pero los primeros minutos del segundo tiempo, los primeros 15, 20, aún estando con 10, el Barcelona los gestiona muy bien. Creo que es mejor que el Atlético de Madrid, mete a Gavi, gana en energía en el medio campo y es ahí donde se presenta otra jugada más polémica aún. Le dejan de marcar al Barcelona un penal. Creo que ahí el juego lleva otro rumbo. El Atlético de Madrid encuentra la forma de cerrarlo y el gol que anota Sorloth llega al minuto 70, en una jugada en la que le ponen un pase atrasado y él alcanza a componer la figura lo suficiente para batir al guardameta. Se ve muy complicado, el Barcelona tuvo sus oportunidades, pero Musso, que es el suplente, que es el guardameta suplente de Jan Oblak, cumplió con otro estupendo partido, sacó todas. Sí, es una fase de partidos. Lo de Neuer el día de ayer también fue increíble y lo de Musso pone al Atlético de Madrid en una excelente posición. 15 jugadas terminadas del Barcelona, 15 jugadas terminadas no solamente es lo que hizo Musso. El Atlético de Madrid también pegó mucho, para mi gusto, desde la primera parte. Muchos estuvieron bajando a Lamine Yamal toda esa primera parte. Hay quienes creen que Koke debió irse expulsado por una doble tarjeta amarilla. El caso es que encontró las maneras para mí el Atlético de Madrid de hacer ese juego físico que les convenía y en las jugadas de definición ellos no fallaron. Llama la atención como al final del partido Simeone sale disparado sin querer toparse quizá con Flick al final del partido, incluso atropellando allá a los guardias de seguridad para siempre lo hace, escapar, siempre lo hace, corriendo literalmente, sí, pero de este partido. Es tradicional, sí. Yo, ahí lo vimos el día de hoy. No creo que sea tan lapidario este resultado. Yo ¿Crees creo que sí podrían responder en la vuelta y estaremos escuchando también a José del Valle que nos comparte, pero yo creo que fue más contundencia hoy del Atlético de Madrid que todas las oportunidades que creó también el Barcelona. Yo creo que Rashford tuvo varias ocasiones muy claras y estoy muy seguro que si hubiera estado Rafinha, pero lo hubiera no existe, otra historia habría cantado. Estamos hablando de un jugador de otra estatura, pero quiero que vean esta jugada. Al minuto 55 me parece relevante y es un error de procedimiento, un error técnico del árbitro István Kovacs que deja de marcar un penal del tamaño del Camp Nou en favor del Fútbol Club Barcelona. Se aproxima una reanudación en portería, es el guardameta Juan Musso el que tiene el balón en su control. Increíble, ya termina de acomodarlo y se la entrega después a Robin Lenormand, a Marc Pubil, que vuelve a acomodar la pelota con la mano, pero ya había reanudado. Y el árbitro ni se entera, es Pubil el que comete esa mano. Eso es un penal que dejó de marcar el árbitro en este encuentro y eso pudo representar el empate para el Fútbol Club Barcelona. ¿Puede ser que interpretó que le estaba entregando el balón para que lo pusiera en circulación? En lugar de que en el primer toque ya había
Lo que estaba en juego el Lo que me esférico. parece increíble es que el VAR no haya intervenido para recomendarle que la revisara. Fuera a revisar esa jugada. Porque es de libro. Y el primer error es de Pubil, porque ¿por qué rayos toca el balón con la mano? Pero, bueno, ya está, no tengo nada que decir. Era un penal. No le voy a poner peros, era un penal. ¿Te parece, Pepe del Valle, lo mismo? Gusto en saludarte, que era penal en este partido a favor del Barcelona. Hola Beto, un fuerte abrazo para todos. Creo que usted dio en la clave, Beto. Es una cuestión de interpretación. Si el árbitro entiende que Musso juega la pelota, entonces sí es un penal claro. Si el árbitro entiende que Musso le está entregando la pelota a Pubil para que él reinicie el juego, entonces no es penal. Si el árbitro pitaba penal, yo creo que nadie objetaría, nadie estaría discutiendo la decisión. Como no la pitó, me parece que sí hay lugar para la interpretación. De igual manera, lo que sí queda claro es que si el Atlético de Madrid fue perjudicado en el partido de Liga que vimos el fin de semana, donde el VAR claramente tuvo que intervenir para corregir lo que creo yo había sido un acierto del árbitro, hoy el VAR me parece que termina interviniendo de manera correcta en esa expulsión de Cubarsí, y coincido con lo que decía Adri, Toño y Ciro, una expulsión que claramente cambia el curso del partido, porque el Barcelona 11 contra 11 era el equipo que tenía la pelota, que generaba las oportunidades de gol. Coincido con lo que mencionaba Ciro, Rashford está teniendo una buena temporada. Hoy fue incisivo, fue profundo, pero le faltó a la hora de definir, y por eso hay una gran diferencia entre titulares y suplentes, ¿no? Exacto. Pues yo me imagino, o quiero suponer, Pepe, que el árbitro interpreta que en el primer toque todavía no está en juego el esférico, sino hasta el segundo toque, y por consiguiente pues no marca el penalti porque hay una mano evidentemente dentro del área. ¿Qué te pareció el planteamiento del Barcelona el día de hoy? Beto, el Barcelona no cambia. Si algo ha hecho Hansi Flick desde que aterrizó en la ciudad condal es darle una idea de juego, un equipo agresivo, un equipo que se siente muy cómodo con la tenencia de pelota, asumiendo los riesgos que corre siempre con esa línea de 4 bien adelantada. A eso juega el Barcelona, a generar muchas oportunidades de gol, aunque el rival de turno también le genere chances en la portería de Joan García. Hoy el Barcelona me parece que hizo un juego correcto. El Barcelona era el dominador del partido. Los primeros 15 minutos fue muy parejo porque el Atlético de Madrid en las transiciones también tenía aproximaciones de gol, una de Julián Álvarez, otra de Lookman, pero del minuto 15 en adelante sí el Barcelona había ahogado al Atlético de Madrid. Al equipo de Simeone le costaba salir, y es esa jugada bisagra, ¿no? Una expulsión, a mi juicio, muy bien el VAR, muy bien el árbitro, y después ese golazo de Julián Álvarez, y a partir de ahí el partido cambia. Un equipo del Atlético de Madrid, Beto, que se guardó muchas armas el fin de semana, porque en el partido de Liga no jugó Lookman, no jugó Julián Álvarez, tampoco lo hizo Ruggeri, Llorente, Jancho. Estamos hablando de 5 futbolistas. El Atlético de Madrid se preparó para este partido. El Barcelona llegó un poquito cansado, y creo que la apuesta de Hansi Flick fue la correcta, porque los dos tenían pretensiones distintas. El Atlético de Madrid sabía que la Liga se le había escapado. Hansi Flick salió a sentenciar la Liga y corrió ese riesgo, ¿no? Y desde lo físico creo que el partido también le pesó al Barcelona. En el segundo tiempo el Barça arranca muy bien, incluso con uno menos, pero el cambio de Simeone fue clave. Quizás muchos nos preguntábamos por qué sacar a Lookman y meter a Sorloth cuando el Atlético de Madrid, con uno más, con un Barcelona jugado al ataque, se iba a sentir muy cómodo en transiciones, y ahí Lookman es un jugador letal en cancha abierta. Mete a Sorloth y el cambio le da la razón al técnico argentino, porque es Sorloth quien termina marcando el segundo gol del partido. José, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo por acá, Adriana. A ver, a mí me gustaría preguntarte cuál sería el planteamiento del Barcelona para los 90 minutos restantes, porque yo considero que el resultado de 2-0 es el resultado más engañoso en el fútbol, y tú muy bien lo sabes. Todavía yo no pongo ya eliminado al equipo del Barcelona, incluso hay muchos que todavía lo ponen como candidato para el título, pero quisiera saber desde tu punto de vista cómo tendrían que enfrentar la vuelta de esta llave. Hola Adri, el Barcelona no va a cambiar, independientemente del contexto, del rival, de la competencia o del resultado. El Barcelona mantiene una idea de juego, así que yo creo que la propuesta del equipo de Hansi Flick no va a variar. Tomemos como referencia los partidos de Copa del Rey. El Barcelona perdió 4-0 en la ida, y en la vuelta estuvo muy cerca de empatarlo. Ningún partido se parece al otro.
Creo que la diferencia en la Copa del Rey es que el Barcelona cerró en casa, ahora va a cerrar en la cancha del Atlético de Madrid. La serie está abierta. Si tomamos como referencia la Liga, hay casi 30 goles de diferencia entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Si hay un equipo capaz de remontar una ventaja de 2 goles, tiene que ser el Barça de Hansi Flick. Tiene 6 futbolistas con doble dígito de goles. Claramente la ausencia de Rafinha le está pesando, pero Lamine Yamal es un genio. Hoy hizo cosas extraordinarias. Solo le faltó el gol y no lo hizo porque muchas veces tenía que superar hasta 4 defensores del Atlético de Madrid, pero está claro que en una buena noche el Barcelona está en condiciones de, como mínimo, Adriana, mandar el partido a tiempo extra. Aunque suena muy difícil, ¿no? Suena muy complicado. El Barcelona puede, pero creo que si hoy hay que apostar, creo que hay que apostar por el equipo de Simeone, que hoy dio un gran paso rumbo a las semifinales de Champions, que por cierto, se habían enfrentado en 2 ocasiones anteriores en serie de cuartos de final de Champions. En las 2 clasificó el Atlético de Madrid y en las 2 terminó llegando hasta la final. Una final donde casualmente enfrentó al Real Madrid en ambas ocasiones. Ahora el Real Madrid también la tiene complicada, ¿no? Saludos, José. El autobús del Atlético de Madrid, cuando va llegando, va aproximándose al Camp Nou, pues le avientan de todo y le terminaron quebrando 2 lunas de ese autobús. Sí. A eso se refirió inclusive el Cholo Simeone en la previa del partido, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Le quiero preguntar por Julián Álvarez, porque Julián se echó unos 2 o 3 meses de amnesia en que no aparecía en el entorno del Atlético de Madrid, sí, con esa incidencia goleadora que le conocimos en otros momentos, y ahora anota un golazo. Decretamos el retorno de Julián Álvarez y con lo que le resta al Atlético de Madrid y el Mundial que viene. Ciro, un fuerte abrazo. Cuando mencionó el autobús pensé que ya me estaba hablando del planteamiento de Simeone en el partido de vuelta. Lamentable. O sea, a lo mejor para la vuelta parece, José, ¿eh? Algo que tenemos que... Claro, algo que tenemos que condenar, me parece, en todas partes del mundo, ¿no? No hay lugar para la violencia ni en el fútbol ni en la sociedad. Una lástima, ¿no? Ciro, sabe que esta tarde estuvimos en Sport Center con Caro Padrón y justamente hablábamos de Julián Álvarez y decíamos que si el Atlético de Madrid va a pasar a la siguiente ronda, va a necesitar la mejor versión de Julián Álvarez. Y hoy el argentino apareció. ¡Qué golazo! Me hizo recordar al que le marcó al Real Madrid en la primera ronda de la Liga, en aquella victoria 5-2 sobre el conjunto merengue. Un gol muy similar. Julián Álvarez, desde que jugaba en River, se hacía dueño de la pelota parada y es una faceta que claramente explota. En la selección no lo hace tanto porque claramente la pelota parada es para Leo Messi, pero en el Atlético de Madrid, cada vez que tiene la oportunidad, como lo hacía con el Manchester City, también puede marcar la diferencia desde ese rubro. Y coincido, Ciro, Julián Álvarez ha tenido una temporada inconsistente e irregular. Además, también hay muchos rumores sobre su futuro. El entorno de Julián comenta que no está muy cómodo con los planteamientos de Simeone, porque muchas veces, hay que decirlo, Julián Álvarez termina siendo el llanero solitario y claramente un delantero se siente mucho más cómodo con equipos que proponen, con equipos que atacan con mucha gente. Por ejemplo, Ciro, si ponemos a Julián Álvarez en el Fútbol Club Barcelona de la mano de Hansi Flick, yo creo que podríamos estar hablando de un jugador que perfectamente podría ganar el Balón de Oro, porque para mí Julián es de los delanteros más completos. Puede jugar de 9, puede jugar como un acompañante del 9. Cuando el equipo no tiene la pelota es el primero en presionar, marca goles de pelota parada como lo hizo hoy. Yo creo que sí es el despertar, Ciro. Julián sabe que estamos a 2 meses de que arranque la Copa del Mundo, estamos en series decisivas de Champions, el Atlético de Madrid en unas semanas va a jugar la final de la Copa del Rey y creo que Julián Álvarez, como los tiburones, ¿no? Ya huele sangre y va a salir a matar. Dice en el clavo con ese supuesto, porque si alguien lo quisiera tener es justamente Joan Laporta para el Fútbol Club Barcelona. Y el propio Julián no ha sido lo suficientemente contundente para frenar rumores. Él mismo los ha alentado. Cuando le han preguntado por su futuro, lo ha dejado en puntos suspensivos claramente. Te quiero preguntar por algo más. Seguramente el Atlético de Madrid en la vuelta va a ser muy exigido a nivel defensivo. Hoy Janko se lesiona al minuto 26, él solo, de mala pinta, intenta regresar, se desploma inmediatamente. Entra en su lugar Marc Pubil, mueven a Lenormand al lado izquierdo y Pubil se hace amonestar tontamente sobre el final del primer tiempo. Estaba percibido, se queda fuera. Son 2 centrales fuera de combate para el Atlético de Madrid. ¿Qué tanto le duele esto al Cholo Simeone?
Yo creo que sí le duele y mucho, Ciro, aunque yo creo que los centrales del Barcelona, los centrales del Atlético de Madrid tienen como tarea anular al 9 y más allá de las bajas que han tenido o de las dificultades que representa enfrentar un equipo tan completo como el Barcelona, hoy marcaron muy bien a Robert Lewandowski. Una de las especialidades del Cholo Simeone, Ciro, es la faceta defensiva. Yo creo que va a encontrar la manera de tratar de maquillar esas ausencias importantes. Y Simeone, creo, Ciro, sería el primero en decirnos que el aparato defensivo de un equipo no arranca con los centrales, sino con sus delanteros. Así que va a ser muy importante ejercer presión, no permitir que el Barcelona llegue con la pelota dominada. Y algo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, Ciro, defender, pero con la intención de atacar. Si el Atlético de Madrid piensa que con 2 goles de ventaja es suficiente y que se van a colgar del travesaño, yo creo que no le va a alcanzar. El Atlético de Madrid tiene que plantear un partido como lo hizo hoy en los primeros 15 minutos o como lo hizo en la Liga en los primeros 45 minutos. Un equipo que mete esas pelotas, aprovechando los espacios que deja esa línea de 4 del Barcelona, atacar al Barcelona por los costados y así tratar de minimizar esas bajas, Ciro, que por supuesto que son bajas sensibles porque el Barcelona tiene un killer del área como Robert Lewandowski, el gol que marca el fin de semana a lo Chicharito, ¿no? Con un gran recurso. Eso. Ferran Torres viniendo desde el banco de suplentes también es otro muy buen delantero. Son bajas importantes, sensibles, pero creo que si hay un entrenador que puede encontrar la manera de maquillarlas un poquito es Diego Pablo Simeone. Yo difiero un poco de José en el sentido de que el Barcelona para mí sí lo tiene bien difícil por el hecho que no esté Rafinha. Y alguna vez tú y yo lo platicamos, José, en nuestros segmentos para el canal de YouTube. Es la tercera baja de largo plazo de Rafinha en la temporada. En la primera perdieron el clásico de la primera vuelta, perdieron contra el Paris Saint-Germain, perdieron contra el Chelsea, el Sevilla les metió 4. En la segunda fue cuando el Atlético de Madrid les metió ese 4-0. Esta es la tercera baja de largo plazo para Rafinha. Y como yo lo pensaba en ese momento, José, lo reitero ahora, si quieren para pasar al siguiente partido, solamente es mi comentario. Sí. No es el jugador más talentoso del Barcelona, pero de lejos Rafinha es el más importante. Y no tenerlo para la vuelta, creo que el daño está hecho. Claro.